Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio, La Ventana de la Salud, de Radio Cavila. Hoy estamos saludando también a Marta, coordinadora de este programa, compañera. ¿Qué tal? Muy bien acompañada además hoy. Hola, buenos días. Pues sí, Silvia, hoy tenemos un día y un programa muy especial porque el próximo 16 de junio se celebra a nivel nacional, como viene varios años ya sucediendo, el Día de Atención Temprana. Es un día que se trata de reivindicar, de conmemorar y de hacer visible algo que las personas, sobre todo las familias, los niños y las niñas que están afectados en su desarrollo, pues lo viven cotidianamente, pero es una manera, junto con los profesionales que nos acompañan hoy, pues darle de mayor visibilidad, difusión y que conozcan un poco más el servicio. Uh-huh. Pues preséntanos a nuestras invitadas cuando quieras. Muy bien, pues bueno, en el día de hoy, en el equipo del Centro de Atención Infantil Temprana que se sitúa en Guadix, aunque atienden a la comarca, nos vienen a acompañar hoy diferentes profesionales. Tenemos a Tere, que es la trabajadora social y la coordinadora, a Vanessa, que es la psicóloga, nuestra logopeda Miriam y la fisioterapeuta, que se llama Conchi. Bienvenidas. Bienvenidas. Bueno, Tere, ¿y qué nos puedes contar de este día que se aproxima? Bueno, pues como bien has dicho, Marta, el día 16 de junio pues se conmemora el Día Nacional de la Atención Temprana. No es un día al uso, quiero decir que surge porque también es cuando se presenta el Libro Blanco de la Atención Temprana en el año 2000, ¿vale? El Libro Blanco, pues digamos que es la primera norma que se genera en torno a la atención temprana y que era necesaria, y al final pues fue impulsada por un grupo de profesionales de atención temprana. ¿Por qué fue bueno impulsar esta normativa? Pues porque pues promovía la coordinación en el ámbito sanitario, de salud y de servicios sociales, ¿no? Al final también se reivindicaba un poco una formación más especializada, ¿no? Y también pues se pretendía que finalmente se consiguiera que la atención temprana, pues como principio universal, gratuito, ¿no? De equidad, lo que venimos reivindicando en muchas ocasiones. Y lo fundamental de este día, y por qué se conmemora, es porque vino a consolidar un poco lo que es la atención temprana y lo que se ha venido desarrollando después. Vale, entonces pues digamos, para recoger un poco lo que nos acabas de explicar, la lógica nos dice que lo que no se deja por escrito, por mucho que se habla, pues como que no sirve, no tiene al final una herramienta por la que la gente pueda acceder a unos derechos reconocidos, y gracias a este libro blanco, pues en verdad se empieza a plasmar en papel y a recoger pues las necesidades que se detectan y de verdad cómo debe de funcionar. Pero antes de ver un poquito cómo se llega al tema de la atención temprana, me gustaría que Conchi, por ejemplo, nos explicase un poquito qué es eso de la atención temprana. Bueno, pues la atención temprana es un conjunto de acciones que van dirigidas a la población de niños y niñas entre los 0 y los 6 años que tienen trastornos en su desarrollo o algún riesgo de padecerlo. Se hace un abordaje totalmente integral con una visión holística del niño, en el que vamos a fomentar su desarrollo y la estimulación de este, sobre todo en las áreas que tengan más afectadas. También tenemos muy en cuenta a la familia y la intentamos dotar de habilidades y de herramientas para que ellos acompañen a sus hijos, pues tanto en las dificultades como en los retos que ellos mismos van identificando. La organización de los diagnósticos de atención temprana se realiza, tenemos 6 ejes para organizarlo, y tenemos en cuenta factores, pues por ejemplo, factores biológicos de riesgo, que son pre, post y natal, en el momento del nacimiento, los factores familiares de riesgo, que en el entorno, en el contexto en el que nosotros nos movemos, cada vez hay más, los factores del ambiente también, que repercuten directamente en el niño, luego lo que es en sí los trastornos del desarrollo, que ya muchas veces suceden antes del nacimiento o después, factores ambientales de la familia y del entorno, ¿vale? Entonces, dentro de cada eje, pues nosotros tenemos distintos diagnósticos. Claro que ya viene, digamos, dado y recogido con unos requisitos previos, como acabas de explicar, en cada área, donde efectivamente no es algo que uno se invente ni que uno crea, ni me parece, sino que de verdad tiene una rigurosidad científica que viene reflejado en unos manuales.
Entonces, claro, viendo lo que acabas de decir, pues es verdad que muchas veces tenemos en mente que tiene que haber como un diagnóstico muy puro y muy de una enfermedad que se conozca, pero también estamos viendo que también influye el ambiental, es decir, la estimulación que se tenga dentro y fuera de casa y bueno, y también el previo, que es muy importante, ¿no? El prenatal, que muchas veces también se desconoce, que antes del nacimiento también se puede detectar. Claro. ¿Y cómo podemos llegar a hacer, digamos, cómo llega una familia a vuestra atención, al equipo, al centro? ¿Cómo llega, Tere? Bueno, pues esto es súper importante porque muchas veces se conoce o no se conoce tanto. Y entonces, bueno, pues el circuito de derivación, lo que siempre decimos es que la detección puede ser desde cualquier ámbito, desde la familia, desde el colegio, desde los centros infantiles, ¿vale? Desde primer ciclo, segundo ciclo, desde un caso que te llega de servicio social a una familia que no tiene ningún tipo de orientación, desde recursos a lo mejor no tan como Cáritas, Cruz Roja, o sea, la detección se puede hacer desde cualquier tipo de recurso, pero sí es cierto que la derivación siempre tiene que ser a través de pediatría, de atención temprana. Vale, o sea que es muy importante que tengamos en cuenta que si tenemos dudas o tenemos alguna creencia, alguna certeza de que pues nuestro niño o nuestra niña o vemos que hay un síntoma que nos preocupa, pues que una de las mejores, ¿no?, es verbalizarlo en consulta con tu pediatra de confianza y ellos son las personas que valoran la posibilidad de derivaros y de llegar a vuestro equipo de la manera correcta, aunque como bien dices, pues bueno, a lo mejor tú como padre o madre no te das cuenta de que de verdad está pasando algo y te lo comentan desde fuera, desde el ambiente escolar o desde el tema, pues que te digo yo, pues como bien has dicho, pues a lo mejor servicios sociales o otros profesionales o incluso algún familiar, ¿no? Algún vecino o vecina que ya ha pasado por ahí y a lo mejor estás leve, que no eres muy consciente de que te está pasando en tu casa y que mejor pues que bueno pues que tengamos claro que al final es pediatría quien debe valorar la posibilidad de pasar la derivación directa al equipo de atención temprana. Sí quería añadir que en la nueva normativa de la Ley Andaluza de Atención Temprana y ahora también se está haciendo los hospitales, que sí que es verdad que nos llegan derivaciones directas, ¿vale? Por las unidades, pues, por ejemplo, niños prematuros, que tienen una larga hospitalización, pues la enfermera de gestora de casos sí suele derivar para que no pasen a valoración de la unidad, porque el circuito, digamos, se deriva a pediatría deriva a la unidad de atención temprana, ¿vale? Que normalmente, digamos, competencia de la delegación territorial y ella estima si tiene que venir a nuestro CAI. Entonces, digamos que el proceso de derivarla a la unidad, pues cuando a un niño como bien ha comentado Conchi, de neonato, prematuro, con muchas necesidades en el nacimiento, pues ellas sí pueden derivar directamente, o sea que, pero fundamentalmente sería el pediatra. Vale, entonces son como unos casos más, pues eso, más exclusivos y que, bueno, pues mira, esa normativa también ha venido un poco a mejorar la situación anterior. Y bueno, ¿y qué se trabaja exactamente? Porque claro, dicen, vale, y ahora llego a atención temprana y este maravilloso equipo de profesionales me atienden, pero bueno, ¿y qué voy a trabajar allí con mi pequeño? Pues mira, nosotras trabajamos de forma transdisciplinar, entonces todas trabajamos un poco de todas las áreas y pues con el fin de poder potenciar todas las habilidades del niño. Las áreas principales que trabajamos en el centro pues son las de comunicación y lenguaje, en las que se interviene con alteraciones del habla, alteraciones de la voz, de comunicación en general, y por lo que se pretende mejorar la pronunciación, la expresión oral, la expresión pues a todos los niveles. En cuanto al desarrollo cognitivo, pues trabaja sobre procesos cognitivos como son la memoria, son la atención, el razonamiento, que al final son la base del aprendizaje del niño. En el desarrollo motor, los niños y niñas pues trabajan para adquirir las habilidades motoras desde pues tener un buen control cefálico, gatear. Estos son los más pequeños, hasta ya cuando son más mayores, pues escribir, recortar con tijeras, manipular plastilina. Y en terapia ocupacional también
es la que se encarga de desarrollar la capacidad y de proporcionar herramientas a los niños para poder desarrollar y llevar a cabo actividades de la vida diaria, como son, por ejemplo, pues tener una independencia a la hora de vestirse, de desvestirse, de comer, de asearse, cosas básicas que tienen que realizar todos los niños. Uh-huh. Y bueno, vosotras en vuestra área, ¿qué trabajáis exactamente conjuntamente con la familia? Damos por hecho, ¿no? Y ¿qué podéis aportar así extra a lo que las compañeras acaban de comentar? Pues la verdad es que se nos está olvidando hablar de eso, de la familia, ¿no? Estamos centrándonos en el niño, pero la familia al final pues es el protagonista y el pilar más fundamental en esta etapa de la vida del niño, ¿no? La familia, allí se crean esos primeros vínculos, ellos aprenden a comunicarse y a relacionarse con el mundo que les rodea. Pues por eso los profesionales tenemos esa visión de trabajar junto a ellos para habilitar y dar a esos padres y a esos cuidadores potenciar ese desarrollo en el día a día, en casa, en la rutina, para así favorecer el vínculo afectivo y la confianza del niño. También se da pues esa continuidad en casa de ese trabajo terapéutico y no tratamos de profesionalizar a los papás, sino de aportar habilidades prácticas donde puedan favorecer y lidiar con aquellos desafíos a los que se enfrentan en el día a día. Y es como que intentamos no enseñar el qué, sino un poco a lo mejor llegar al cómo, ¿no? Además, el acompañamiento es fundamental para ellos en esta etapa, porque muchas veces pues llegan saturados, sobrepasados, el tema ya de por sí, cuando eres madre o padre, da igual que seas primerizo o no, el cansancio es un factor que está ahí siempre latente y permanente en los primeros años de vida. Supongo que cuando, claro, llegamos con este tipo de historia, ya es una preocupación extra en la crianza y en la atención de nuestros pequeños, entre otras muchísimas cosas, como bien estáis comentando, pero también externas y estructurales, como puede ser, pues hoy día ya sabemos, ¿no?, que el tema de falta de empleo, falta de ingresos, otros problemas emocionales que puedan tener en la casa, cansancio, estrés, pues tiene que ser como ya un extra, ¿no?, en la situación de crianza que lógicamente pues son difíciles también de abordar, ¿no? Al final intentamos pues aportarles esa seguridad, ¿no?, a poner esos pilares, esos cimientos en ese camino que inician, que es el desarrollo de su hijo, porque a veces llegan pues recién recibido un diagnóstico, a lo mejor como el autismo, ¿no?, que al final pues también hay muchas familias que necesitan transitar un duelo y al final pues intentamos que se sientan comprendidas, capaces de apoyar el desarrollo de su hijo. Y las familias al final pues intentamos empoderarlas con información, acompañarlas y que puedan ser facilitadoras activas del desarrollo. Y al final esto repercute pues positivamente en los resultados de la intervención. Al fin y al cabo, el equipo completo de lo que se trata es de que nos acompañéis a las familias que necesitan vuestro apoyo. Efectivamente, lo que entiendo por lo que venimos hablando es que nos enseñáis y nos hacéis como una capacitación para acompañar a nuestras criaturas en este largo proceso que unas veces se recuperará con una alta satisfactoria y otras veces, pues, aunque no lo deseemos ni lo queramos, probablemente se extienda durante toda su vida y la familia, al fin y al cabo, digamos, el origen donde un niño y una niña se sienten, pues bueno, es su factor mayor de protección o debiera de serlo, ¿no? Y vosotras estáis ahí pues para enseñarnos cómo llevarlo a cabo en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, con el cole y en toda su trayecto vital, su recorrido de vida que lo precise, porque al fin y al cabo somos los padres y las madres las que vamos hasta 24 horas en el crecimiento y en el desarrollo de los peques, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que en el otro programa hubo una novedad que estabais llevando a cabo en todo el equipo, que era un poco el tema de salir un poco de consulta, digamos, para entendernos, de vuestro espacio físico y era poder estar en medio en casa, ¿no?, en el medio habitual del peque, para empezar a trabajar con la familia, lo que se trabaja en sala, como vosotras le llamáis, a hacerlo en su medio natural, que al fin y al cabo también otro factor positivo es que es donde también el niño y la niña se sienten más a gusto, más cómodo y podáis de verdad ver la realidad en la que se mueve, ¿no?
Así es, ahora estamos intentando implementar en todas las ocasiones posibles pues prácticas centradas en contextos naturales del niño. Entonces lo que hacemos es identificar con él, pues si es con los padres, con los maestros, identificar las necesidades del niño en esos contextos y ver de verdad cuáles son los objetivos que vamos a trabajar y trabajarlos de una forma lo más real posible, que luego a la hora de generalizar esos aprendizajes que el niño va adquiriendo es mucho más, para él capacitado y en su autoestima repercute y luego mucho más funcional que el niño lo que practica lo haga directamente donde lo va a ir ejecutando, porque también ahí vamos viendo de verdad esos pequeños matices que a lo mejor es lo que está dificultando que el niño complete la tarea, puede ser un posicionamiento, puede ser que a lo mejor no le hayamos anticipado de una forma correcta que tiene que realizar y él esté perdido, porque a lo mejor son niños que no tienen una buena forma de comunicarse, no sé. Y evaluando cada caso y la verdad es que se nota la diferencia de trabajar en ese contexto. Llegasteis a comentar algo de salir fuera incluso, ¿no? Algún niño que tenía mucho miedo al dentista y estabais intentando que se familiarizara con la consulta y lo demás. No sé si esto ha sucedido ya. Sí, las compañeras fue con un oftalmólogo. Ah, vale. Entonces las compañeras hicieron una historia social, al niño primero le explicaron, le pusieron vídeos, le hicieron con sus fotos, le fueron haciendo una historia para que él se anticipase de lo que iba a ocurrir. El día de la consulta ellas lo acompañaron, ya habían preparado con una caja de cartón un aparato similar que le iban a probar en la prueba. Qué bien, entonces qué bien. a través del juego se pudo hacer toda la prueba. Ya han identificado el problema que tenía el niño, ya tiene sus gafas totalmente adaptadas, así que ha sido mucho más, y sucedió más sencillo. todo bien. Sí, él iba ya contento porque sabía lo que se iba a enfrentar. Qué bien. Son niños que su funcionamiento es muy distinto a... Tienen miedo, ¿no? De todo lo nuevo. Un funcionamiento diferente, sí. Claro. Que no quiero decir Miedo. de lo normal. Y claro, él se anticipó, ya sabía lo que iba contento porque iba a continuar el juego pero con otras máquinas más chulas, entonces... Esto asienta unas bases, me imagino, Sí, ¿no? claro. Que a partir de ahora habrá que Sí. seguir experimentando en la medida de vuestras posibilidades, supongo, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños mayores de 6 años? Pues los niños mayores de 6 años, cuando con nosotros acaban, se les da el alta en nuestro servicio, pero pueden continuar. Recibiendo un servicio de, si tienen reconocidas, hay unas ayudas que son las de NEAE, necesidades de apoyo educativo, entonces ya tienen que mediar el colegio a través de la orientada, dictamina que ese niño va a seguir necesitando, nosotros apoyamos con nuestros informes y lo que pasa es que eso que es verdad que cada vez los requisitos son más cerrados para acceder a ese tipo de ayuda. Necesitan un diagnóstico clínico, que hay muchos niños que tienen un retraso grande, que no han llegado a adquirir todo lo que necesitaban Claro. a su edad y se quedan un poco fuera de esa ayuda. Entonces, pues a través de nuestros informes y en coordinación constante con los orientadores del cole, intentamos que esos niños no se queden al descubierto. Entonces, yo, Teresa, porque compartimos profesión, hay una cosa que es muy importante, que yo hago también mucho hincapié cuando en consulta en salud vienen y dudan y están los padres, pues no sé si tramitar el tema de la valoración de discapacidad, pues no sé si tramitar el tema de la valoración de la ley de autonomía personal y lo que conocemos todos como la famosa ley de dependencia, pues no sé si llegar y me quedo a medio camino y tal. Pues es verdad que cuando pasan a partir de los 6 años, bueno, y de 0 a 6 con ella y luego más adelante, la administración es una trama burocrática que cada vez más compleja y que tarda en resolver. Y entonces, claro, hay diferentes formas de acceder a los equipos que no todo el mundo tiene esa capacidad y que, Teresa, a que es importante que terminen y que lo finalicen y que se dejen asesorar, porque siempre para rechazar siempre hay tiempo, ¿verdad? Porque si no, pues bueno, ahora tenemos ahora que está en vigor y que todo el mundo está como loco echando. Pues bueno, ahora tenemos el plazo de las ayudas individuales, tanto para ayudas técnicas, pues a nivel de necesidad del niño, ¿vale?, pues a nivel de órtesis, prótesis, lo que necesite, pero luego también están las ayudas de transporte, que son las únicas ayudas que hay para asistencia al CAI. O sea, la única ayuda en las que la familia que tenga dificultades económicas o
otro tipo de dificultades para acceder, pues por vehículo propio, por otro, pueden... ¿Qué pasa? Que requisito sí o sí es tener la discapacidad. Entonces nosotros, como bien ha dicho Conchi, pues previo al alta, incluso antes, porque la verdad que en ese sentido el equipo se coordina muy bien y las derivaciones se hacen, pues ellas tienen muy claro, por ejemplo, cuando llegan y dicen, Tere, pues a este niño hay que tramitarle la discapacidad porque veo que, bueno, ya tiene el diagnóstico un diagnóstico clínico, la evolución, pues bueno, es más lenta, no es la esperada, y ellos ya tienen esa visión de que a futuro va a necesitar recursos. Entonces, en ese sentido, ellas se coordinan muy bien y entonces las derivaciones que se hacen, pues bueno, inicialmente para informar a la familia, también incluso ellas comentan, pues bueno, esta familia no está preparada, esta familia sí, porque claro, el trámite de la discapacidad suena como algo muy, pero nosotros allí, como es en edades más tempranas, pues intentamos un poco con la familia, pues que sea una noticia de decir, bueno, pues, o sea, con la visión de recursos para su hijo, porque los 6 años llegan. Y parece que no llegan, pero cuando empezamos a dar altas, pues entonces eso sí es verdad que es una labor muy coordinada con el equipo y bueno, hay niños evidentemente que no cumplen el criterio de discapacidad y cuando llegan los 6 años, pues pueden tener también la beca DNA y que uno de los criterios es discapacidad, pero otro es TDAH asociado a cualquier tipo de discapacidad, diagnóstico TEA clínico. Sí es verdad que en los 2 últimos años han añadido el diagnóstico de discapacidad porque antes a lo mejor pues entraban muchas dificultades de aprendizaje o de apoyo educativo y entonces ahora, pues claro, la criba de ¿qué pasa? Que es verdad que la discapacidad pues tarda y entonces muchas veces pues llegan al alta y no tienen el trámite de la discapacidad y si no tienen diagnóstico TEA y si no, pues entonces ahí los orientadores también pues hacen un papel importante con su evaluación. Porque no nos olvidemos que vivimos en un territorio que tiene una gran dispersión geográfica, el transporte público tampoco es lo más fácil y accesible en la zona y no vivimos en una ciudad donde es mucho más fácil llegar a todos los recursos a nivel físico. Yo me muevo en una gran ciudad, a lo mejor tengo que coger 2 medios de transporte, pero pasan a muchas horas. Tengo varias maneras de coordinarme hasta llegar al centro, pero estamos hablando de una zona, en una comarca en la que no todos los municipios, son municipios muy pequeños, no todos los municipios tienen transporte público a determinadas horas o simplemente no todo el mundo tiene un vehículo con el que poder desplazarse. Entonces, la verdad es que es un detalle. Yo creo que ellas pueden hablar también mucho de las principales dificultades o el principal asentismo que se provoca que también lo queríamos poner como al final, ¿no? Que por lo que decíamos antes, que aunque sea un derecho gratuito, o sea, la universalidad, todo, pero es que afortunadamente son pocos, cada vez menos, pero que ellos pues pueden presentar pues los motivos justificativos por los que faltan los niños. Evidentemente una parte importante son temas de salud, porque también es lo que ha comentado antes Conchi en el diagnóstico, lo mismo podemos atender un retraso muy simple del lenguaje, pero también tenemos trastornos muy graves, entonces que nos movemos en mucha variedad de diagnósticos, pero ellos pueden contar pues el perfil, digamos, de un poco, pues siempre el motivo de ese ausentismo, ¿no?, que decíamos. Que suele ser entonces el tema del transporte, ¿no? El transporte. Imaginamos veces, que cuando no vienen porque no pueden desplazarse o porque el autobús a lo mejor pasa a las 9 de la mañana por su pueblo y ya no vuelve al pueblo hasta las 3 de la tarde y al final pues una familia que se desplaza con su hijo desde las 8:30 que están esperando al autobús hasta las 3 que vuelven y cogen el autobús de retorno. Entonces al final pues hay una limitación clara a la hora de la asistencia. Con temas laborales por medio de familias también, muchos certificados de asistencia últimamente, porque al final las familias pues están trabajando, claro, y tienen que pedir pues días libres o horas libres en el trabajo y justificar que van a traer a su hijo a un servicio que además es obligatorio en sentido de que la familia tiene ese compromiso de atender esa necesidad que tiene su hijo. Pero al fin y al cabo se vela por el bienestar del niño y de la niña. Y después hay familias también que te piden en el horario o a última hora de la tarde cuando han terminado de trabajar o a primera hora de la mañana o en el hueco del mediodía. La verdad es que hay familias que se implican un montón y desde el primer momento que tienen contacto pues con esa necesidad de su hijo te responden muy, muy, muy bien. Me imagino que dependiendo del caso se necesitará más de una sesión a la semana, ¿no? Y claro, esto dificulta todavía más
la Es asistencia. complicado, eso es complicado, sí, porque ahora mismo va bajo unos criterios, eso ahora estamos ahí intentando que haya un consenso, ¿no? Porque al final los niños tienen mucha necesidad y una sesión a la semana o 4 sesiones al mes a veces es muy difícil poder trabajar sobre un diagnóstico o sobre una necesidad en el desarrollo con esas sesiones. Sí, sí. Entonces tenemos como 4, 8 y 12 sesiones en función de la gravedad que pueda tener el menor. Ujú. Bueno, pues yo creo que las compañeras han traído a otra compañera que está... Está dentro del PC, enlatada, que decimos en la radio. Está enlatada, no física, pero sí enlatada, que es la logopeda, ¿vale? Que es la otra parte del equipo que también es muy, muy importante y que no ha podido bueno, estar aquí. no ha podido estar, pero está Y nos ha dejado una grabación. enlatada. Y se llama Nazaret. Se Y llama nos Nazaret. va a hablar sobre los retos que tienen en atención temprana, cómo se marcan como objetivos futuros a alcanzar y bueno, pues también le vamos a dar la bienvenida. El enfoque de la atención temprana en entornos naturales busca ofrecer servicios de intervención a niños y niñas de entre 0 y 6 años que presentan necesidades en su desarrollo o que se encuentran en riesgo de tenerlas, dentro de los contextos cotidianos en los que viven, juegan y aprenden. Sabemos que los entornos como el hogar, la escuela infantil o el parque no son solo escenarios de la vida diaria, sino que son espacios clave para el aprendizaje y la estimulación. Por eso, entendemos que intervenir desde lo cercano, lo familiar y lo significativo es una de las formas más eficaces y respetuosas de acompañar el crecimiento de cada niño. En este modelo, los cuidadores principales, como madre, padre y otras figuras cercanas, son los agentes de cambio más importantes. Los profesionales que formamos parte de la atención temprana no trabajamos sobre el niño, sino con la familia, en colaboración constante, para potenciar sus habilidades, empoderarla y acompañarla. Además, reconocemos el gran valor de las actividades cotidianas, como el baño, la comida, el juego, que son oportunidades naturales para estimular el desarrollo. La intervención se adapta al entorno físico, social y cultural de cada familia, asegurando así que los aprendizajes sean relevantes, sostenibles y respetuosos con cada historia de vida. Sin embargo, este modelo también presenta grandes retos. Por ejemplo, el profesional de referencia debe ser capaz de abordar todas las áreas del desarrollo, trabajando de forma transdisciplinar en los contextos naturales del niño. También es necesario reducir el número de niños atendidos por profesional, para así garantizar una atención individualizada y presente. También debemos mejorar las condiciones entre sectores, salud, educación, servicios sociales, para que la intervención sea coherente y completa. La investigación continua es fundamental para asegurar que nuestros métodos y programas sean efectivos y de calidad. También debemos garantizar la accesibilidad universal, evitando que el lugar de residencia o la situación económica sean barreras para recibir la atención. Por último, también sería beneficioso para la atención temprana que las condiciones laborales estuvieran en consonancia con la capacitación adquirida para desarrollar nuestro puesto y así mejorar la calidad de la atención a las familias y niños. La inclusión y la equidad siguen siendo grandes desafíos. Aún nos cuesta llegar a niños en situaciones de vulnerabilidad social, pobreza, migración o exclusión. Existe el riesgo de que solo las familias con mayores recursos accedan a servicios de calidad, dejando atrás a quienes más lo necesitan. Uno de los mayores retos es detectar a tiempo las situaciones adversas que afectan al desarrollo. Estas realidades, como la negligencia, el estrés familiar, la hipoestimulación, el uso abusivo de pantalla o los desajustes entre los estilos de crianza o las condiciones de vida, muchas veces se presentan de manera invisible. Por eso, urge mejorar nuestras herramientas para identificar y atender estos casos cuanto antes. En definitiva, construir un sistema de atención temprana justo, humano y eficaz es una tarea de todos. Sigamos trabajando juntos para que cada niño y niña, independientemente de sus circunstancias,
tenga la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarse plenamente en el entorno que le es propio, el de la vida. Bueno, y así ya para hacer un poco el cierre, supongo que bueno, que vosotros tendréis, digamos, algunas familias con niños y niñas que al fin y al cabo son los que padecen este tipo de diagnósticos que tenéis como más identificados en la zona, en vuestro centro, o no os pasa eso. ¿Qué tipo de diagnósticos tenéis más frecuentemente en vuestra zona? Porque aquí será uno y supongo que en otro centro, en otra provincia o en otra zona de Granada serán otros, al fin y al cabo, ¿no? Estos últimos años, tras la pandemia, pues asistieron muchos niños con retraso en el lenguaje, pero estamos viendo que no es solo niños con retraso en el lenguaje tras la pandemia. Esto se ha extendido ya post pandemia, pero estamos viendo que hay una relación muy estrecha con el uso y el tiempo de pantalla. Entonces también nos gusta mucho, ya no solo a niños que tengan identificado un tipo de diagnóstico o signos de alarma, sino a población general, concienciar mucho sobre el uso de pantallas, porque cada vez es más común que niños muy pequeñitos, de meses, estén delante de una pantalla, y al final el cerebro de un niño en los primeros meses de vida reacciona a música, o sea, sonido, movimiento y luz. Entonces, si está recibiendo esa estimulación tan potente a través de una pantalla de 15 centímetros, luego no le va a permitir poder explorar el mundo que le rodea, porque ya ese tipo de interacción no le resulta tan gratificante. A lo mejor pues lo típico de lanzar una pelota, un cochecito, las típicas onomatopeyas o sonidos o gestos que son fundamentales en ese primer año de vida, ¿no? Esos primeros meses. Es que no se nos puede olvidar que la Organización Mundial de la Salud viene recogiendo que no es beneficioso y no se debe de exponer a los niños y a las niñas a pantalla, a ningún tipo de pantalla, y con eso nos referimos ni a móviles, ni a televisión, que es lo más básico, o lo más arcaico, ¿no? Ya a día de hoy, a menores de 2 años. Y es algo que hemos interiorizado en nuestra cotidianidad tan rutinario, que no somos conscientes que efectivamente los bebés menores de 2 años no deben de tener acceso a ninguna pantalla, y que los niños y las niñas que empiezan ya a tener de 2 años para arriba, el acceso debe de ser muy limitado. Estamos hablando de 20-40 minutos, como mucho, a lo largo de todo el día, de las 24 horas, y eso incluye pues el rato que ven los dibujitos en la tele o el rato que se pasa ese teléfono que no debieran de tener, pero bueno, que al final se pasa. Y a partir de los 4, 5, 6 años, no más de 1 hora. Efectivamente, porque de ya exposición. no solo repercute en la adquisición del lenguaje, es que luego también repercute en problemas atencionales, en frustración, en falta de normas, de límites. Es algo que repercute mucho más que esos primeros años de vida, es algo que podemos arrastrar. Científicamente se viene recogiendo un estudio de investigación, que no recuerdo muy bien ahora dónde viene reflejado, pero este año salió, y en otros programas ya hemos hecho referencia con respecto a esto con la pediatra y con enfermería, que ya se ha demostrado que el cerebro se está modificando, y que las generaciones que ahora mismo están en la universidad, que ya han nacido con todo este tipo de medios, pero han estado expuestos mucho menos en su infancia que los de ahora, ya hay una modificación en la forma de la corteza cerebral y dentro del propio cerebro. Entonces, imaginarse estos niños y estas niñas desde tan chiquititos con esa sobreexposición a las nuevas tecnologías, pues claro, es verdad que desarrollarán algunas habilidades diferentes a las que se vienen haciendo, pero el deprimento es mucho mayor a la hora de la concentración, el nivel de atención a la hora de ejecutar, de razonar, de tener una actitud crítica el día de mañana, de poder sentarse a reflexionar y a pensar, y algo que en general a nivel mundial, y sobre todo los grandes países ricos, es alarmante, ¿no? Es una nueva pandemia que se llama. Y está considerado dentro ya de una de las nuevas adicciones. Efectivamente. Luego ya aquí pasaríamos al tema del mundo adicciones no de consumo como tal, sino de nuevas tecnologías.
¿Y algún otro síntoma o diagnóstico así que veáis más de manera habitual en esta zona que os llame más la atención en el equipo? Pues solemos atender bastante, aumenta bastante la población de prematuros. ¿Ah, sí? ¿Eso? Pues estamos ahora, la edad de los padres ha aumentado por el ritmo de vida que llevamos, se recurre mucho más a fecundaciones, a reproducción asistida, vivimos mucho más estresados, con el consumo de tóxicos repercuten en que haya una población mayor de prematuros, con lo que supone ya per se nacer antes de tiempo supone un riesgo para... No tiene por qué ser ningún problema a la larga, pero sí supone un riesgo en el desarrollo. Son niños que tienen que estar muy monitorizados y muy acompañados, por lo menos sus primeros meses de vida. Entonces, así para prevenir un poco, como un modo de prevención y de indicaciones que no significa que no te vaya a pasar o que te vaya a ocurrir, pero sí es verdad que podemos a lo mejor actuar de modo preventivo para no tener a lo mejor que tener tantas posibilidades o riesgos de que haya algún tipo de trastorno el día de mañana. ¿Se puede prevenir entonces desde Sí, claro. la decisión de tomar de ser padre o madre en ciertas edades y según también qué consumo, qué hábitos de vida saludable llevamos a cabo como adultos, ¿no? Claro, la prevención del bebé empieza desde que la mamá se queda embarazada. Entonces, si ella lleva un embarazo sano, bien controlado, no se salta ningún control de su ginecólogo, sigue al pie de la letra todas las indicaciones que se le dan, la matrona, todos sus controles, si hay riesgo lo va a seguir habiendo, pero disminuye bastante. Un embarazo sano va a repercutir luego en un bebé sano. Claro, y unos hábitos previos también, ¿no? Claro. No es lo mismo una persona que consuma, no sé, pues desde que ingiera alimentación saludable, pues como ya venimos diciendo en otros programas, que tenga un ritmo de actividad física Aceptable. acorde y que, digamos, lleve, pues bueno, una vida activa, pues también es verdad que va a ayudar a enfrentarse, pues bueno, en el embarazo y en el posparto, pues mucho más saludable y mucho mejor, ¿no? Por supuesto, la salud empieza en la prevención y en ello igual. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer teneros en nuestro espacio de la Ventana de la Salud, que vengáis cada vez que lo creáis oportuno. Y nada, que el 16 de junio, como cada año, pues que sea una fecha de reivindicación y de mejora y que ojalá algún día dejase de existir como tal, porque eso significaría que efectivamente habría desaparecido todo este abordaje, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y ahí estáis para apoyar, acompañar y ser una patita más en el camino de esta familia, de estos niños y niñas que así lo necesitan. Así que gracias. Muchas gracias, Muchísimas Marta. gracias. Pues gracias a todas por venir, gracias Marta un día más por estar también presente en la Ventana de la Salud. Os esperamos a todos y a todas en el próximo programa.